Ok, chicos, pues esta es la presentación del tercer parcial. Ya habíamos iniciado el tercer parcial desde antes de irnos de vacaciones. Ya habían ustedes investigado, indagado un poco, leído sobre los conceptos de velocidad media general, velocidad de reacción. Entonces vamos a iniciar con solo un pequeño review de eso, muy rápido. Ok, los contenidos de este parcial son el concepto de velocidad media general y velocidad media instantánea, que es lo que ya vieron. Lo que vamos a ver esta semana, que es ecuación de velocidad y órdenes de reacción, y para las siguientes 2 semanas vamos a ver teoría de las colisiones y energía de activación con ecuaciones de Arrhenius. Esto es como un preámbulo, les decía yo, solo acordarnos que cinética es el estudio de las velocidades de reacción, que hay reacciones que pueden ocurrir de manera muy lenta, como la oxidación, reacciones que pueden ser muy rápidas, tan rápidas que liberan mucha cantidad de energía, o reacciones que pueden tomar miles o millones de años, ¿no? Como la producción de petróleo a partir de residuos orgánicos. Eh, bueno, ¿por qué las reacciones ocurren más rápido que otras? Pues eso depende de muchos factores, ¿no? Pero nosotros sabemos que hay reacciones que pueden ocurrir muy lentamente, que incluso son demasiado lentas para medirse, como la oxidación del aluminio, y hay otras que son lentas pero se alcanzan a medir, como la oxidación del hierro, y que nosotros nos interesa saber cómo se puede alterar la velocidad de una reacción, porque obviamente para fines prácticos, para fines de aplicación, nosotros vamos a buscar siempre optimizar precios, optimizar costos, y de esta manera el que las cosas se puedan hacer más rápido nos va a favorecer, ¿no? Y pues también puede estar la otra cara de la moneda, cuando queremos ralentizar algo que es alguna reacción que nos provoca una pérdida o que provoca una alteración o que daña algo que nos interesa, pues también podemos ver de qué manera se puede esto ralentizar, ¿no? Los factores principales que nos van a servir para alterar la velocidad de una reacción, pues sabemos que es la concentración inicial de los reactivos, el estado físico en el que están los reactivos, la temperatura a la que va a ocurrir la reacción, y si nosotros tenemos algún catalizador o la posibilidad de agregar algún catalizador, que ya vamos a hablar un poquito más de catalizadores las siguientes semanas. También esto va a aumentar la velocidad de reacción. ¿Por qué? Pues porque disminuye la energía de activación. Bueno, esto ya lo vieron, ya lo vimos desde antes de irnos de vacaciones. La velocidad media de una reacción se puede monitorear a partir de los reactivos o de los productos. Es simplemente un cociente, es una división en el cual tenemos que poner una resta acá arriba y una resta aquí abajo. ¿Qué se va a restar aquí arriba? Pues los cambios de concentración, es decir, concentración final menos concentración inicial, y aquí arriba pues tiempo final menos tiempo inicial. Y entonces tendremos ejemplos de aquí, por ejemplo, una reacción A más B que me da C, donde C es el producto y nosotros tenemos la posibilidad de medir los productos de la reacción o la concentración del producto en la reacción y dividirlos entre el tiempo. De esta manera yo los puedo tener. ¿Qué es lo que ocurría? Que la velocidad media de una reacción no va a ser constante todo el tiempo. Si te fijas, la velocidad media 1 es en el primer intervalo de tiempo, es mayor que todas las demás. ¿Por qué? Pues porque la concentración de reactivos es más grande al principio, por lo tanto la velocidad de la reacción es mayor, porque hay más interacción y más frecuentemente reaccionan las moléculas. Por lo tanto, la velocidad media que se calcula en los instantes iniciales también se le conoce como velocidad máxima de reacción o velocidad inicial de reacción, que es un sinónimo de que es la velocidad más alta que tiene la reacción. Y bueno, ya veíamos que la UPAC tiene un criterio en el cual, para nosotros no confundirnos y decir, es que mira, si yo tomo la velocidad en el primer intervalo, la velocidad en el segundo intervalo, en el tercero, pues es diferente. Bueno, dice, vas a tomar la velocidad en el primer intervalo o en lo más pronto posible. Y después, ¿qué vas a hacer? Bueno, como la velocidad se puede tomar tanto con reactivos como con productos, ¿cuál es la buena? ¿Cuál voy a usar yo? Y la UPAC dice, no importa si tú quieres usar un producto, otro producto, o quieres usar la concentración de un reactivo o del otro reactivo, no importa, te tiene que dar la misma velocidad media usando cualquiera, ¿no? ¿Y cómo hace esta o cómo se hace esta adecuación? Pues con un pequeño factor, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una reacción que es N2 más 3H2 me da 2NH3.
Y aquí vemos que si yo hago el cálculo para el N2 me da una velocidad de menos 0.03 mol sobre litro segundo. Si yo lo hago el cálculo tomando los valores del H2, que son estos de acá, me da menos 0.1 mol sobre litro segundo. Y si lo hago con el NH3, me da 0.06 mol sobre litro segundo. Para que nos dé la misma velocidad, no importa cuál se use, vamos a tomar en cuenta los coeficientes estequiométricos y vamos a usar la velocidad media general establecida por la UPAC, ¿no? Ya lo habíamos visto, ustedes entregaron una tarea de esto también hace unas semanas, solo estamos recordando. Y me dice que si yo voy a usar reactivos para calcular mi velocidad media general, yo los voy a tener que multiplicar por un factor que es menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico de esos reactivos. Entonces la velocidad media general va a ser la velocidad media del reactivo A multiplicado por menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico de A. Si yo la quiero calcular con el reactivo B, va a ser la velocidad, que es delta B sobre delta T, es la velocidad media de B, ¿no? Y yo la voy a multiplicar por menos 1 sobre B. ¿Por qué la multiplico por menos? Para que así la velocidad siempre me quede positiva. Acuérdate que los reactivos se van consumiendo, por lo tanto su velocidad es una velocidad de desaparición. Se van consumiendo y te va a dar un valor negativo. Al multiplicarlo por el menos, aquí siempre te va a dar positivo. La velocidad media general siempre tiene que dar positiva. Y entonces acá para delta C sobre delta T la voy a multiplicar por 1 sobre C, que es el coeficiente estequiométrico de C. Aquí ya no tiene el signo menos. ¿Por qué? La velocidad con respecto de productos es positiva todo el tiempo. Entonces yo la voy a multiplicar por 1 sobre C minúscula y la de D por 1 sobre D minúscula. Así me tiene que dar toda la velocidad media general. Entonces si lo hacemos con estos, me daría la misma velocidad media general, no importa si yo uso el N2, el H2 o el NH3, siempre va a darme la misma. Ahora sí, vamos a entrar con el tema ya de ley de velocidad, que es el de esta semana. ¿Sí? Entonces, ¿qué me establece la ley de velocidad? La ley de velocidad es un teorema físico-químico, es un argumento matemático que me permite calcular la velocidad de una reacción determinada a partir de las concentraciones iniciales que yo tenga de eso. ¿Qué me dice? Que cuando todos los reactivos están en una misma fase o en un mismo estado de agregación, o sea, que tengo reacciones homogéneas, se ha demostrado que la velocidad es siempre proporcional a las concentraciones de los reactivos elevadas, cada una de estas concentraciones iniciales, a una determinada potencia. Entonces, por ejemplo aquí que yo tenga una reacción bimolecular donde reaccionan dos especies químicas, la ley de velocidad establecida para esta reacción sería la velocidad igual a una constante que se le llama constante de velocidad K, que ya vamos a hablar un poco más de ella, por la concentración. Acuérdense que estos corchetes significan concentración. Entonces, concentración de A elevado a un coeficiente estequiométrico M o alfa. Muchos autores establecen como alfa, otros le ponen M y N, pero en realidad tú le puedes poner el número que tú, o sea, lo puedes llamar como quieras, ¿no? Vamos a llamarlo M o N o alfa o beta, como quieras. ¿Sí? Por B, la concentración inicial de B a la N. Estos de aquí son los conocemos como órdenes parciales de la reacción. Mucho ojo, esto que por eso se los pongo aquí en mayúsculas. Los órdenes parciales de la reacción no son los coeficientes estequiométricos, no se vayan a confundir. Pueden llegar a coincidir, pero eso sería exactamente eso, una coincidencia. Normalmente no coinciden. No vayas aquí, si tú tienes un 2 en el A y un 3 en el B, vayas a poner que el orden de A es 2 y este es 3 porque estaría mal. Los órdenes parciales se tienen que calcular experimentalmente y ahorita vamos a ver cómo. ¿De acuerdo? El orden global de una reacción es otro parámetro importante en las reacciones. El orden global se da por la suma de todos los órdenes parciales de la reacción. ¿Sí? El orden parcial con respecto a A y el orden parcial con respecto a B se tienen que sumar y me daría el orden global. ¿Sí?
Entonces aquí hay un ejemplo. La velocidad de la reacción del proceso A moles de A más B moles de B me da productos. En este caso no me interesa. ¿Por qué no me interesa lo que sea? Porque para calcular la ley de velocidad o la ecuación de velocidad, yo casi siempre se va a usar productos. Perdón, se va a usar reactivos, no se van a usar productos. Los productos los vamos a ignorar un poco porque solo vamos a enfocarnos en los reactivos. Y aquí me dice que ya está calculada. Y la ley de velocidad es B es igual a K por concentración de A por concentración inicial de B. Las concentraciones tienen que estar establecidas como concentraciones molares. ¿Cuál sería el orden total de esta reacción? Bueno, ¿cuál es el orden parcial de A? Pues es 1, porque aunque no te lo muestre aquí, este está elevado a la 1 y B está elevado a la 1 también. Entonces el orden total o global de la reacción será la suma de los exponentes de A y de B, que en este caso es 1 y 1, ¿no? Lo decíamos, 1 más 1 pues es 2. Esta es una reacción de segundo orden o de orden 2. Para estos de aquí, determina los órdenes de reacción total y parciales de las siguientes reacciones cuya ecuación de velocidad se muestra en la parte inferior. Aquí está la reacción, que es hidrógeno gas más yodo gas, me produce yoduro de hidrógeno. Y ya me da la ley de velocidad, que es K por concentración de H2 por concentración de I2. El orden global o total de esta reacción sería 1 más 1, o sea, sería 2. Y los órdenes parciales pues serían 1 para el hidrógeno y 1 para el yodo, ¿verdad? Aquí abajo tenemos otra reacción también, otra vez una halogenación. Entonces el hidrógeno con el bromo reacciona y me da esta ley de velocidad. K por concentración inicial de H2 por concentración inicial de bromo a la 1 medio. Entonces, aquí vemos que, a diferencia del primer caso, aquí mi orden parcial no es de 1 ni de 2, es de 1 medio. Entonces el orden global de esta reacción sería un 1.5 o 3 medios. Esta es una reacción de orden 3 medios. El orden, ojo, y esto es muy importante, el orden de una reacción puede ser 1, 2, 3, puede ser fraccionario, o sea, puede ser una reacción de orden 1.5, 2.5 o de orden 0.5. Los órdenes parciales también pueden ser números enteros o números fraccionarios, incluso pueden ser de orden 0. Cuando un reactivo tiene orden 0, significa que la variación en su concentración no influye en absoluto, no influye para nada en la reacción. Es decir, que no importa cuánto alteres tú la concentración de ese reactivo, la velocidad no va a cambiar. Incluso un reactivo puede tener órdenes parciales negativos. Cuando un reactivo tiene un orden parcial negativo, significa que ese reactivo, en lugar de contribuir a que aumente la velocidad de la reacción, va a contribuir a que disminuya la velocidad de la reacción. Son casos muy extraños, pero pueden llegarse a dar. Ahora, ¿cómo se determina la ecuación de velocidad? Bueno, aquí ya vamos a entrar en lo interesante. Para determinar yo estas ecuaciones de velocidad, tengo que hacer experimentación, es decir, me tengo que ir al laboratorio. Esto es a fuerzas, no me lo puedo esquivar esto. Tengo que ir al laboratorio y tengo que hacer experimentos. Tengo que probar, no sé, a mí me interesa probar a cierta temperatura una reacción, la tengo que hacer, tengo que medir su velocidad inicial, como ya lo habíamos visto en las primeras diapositivas, como lo hicieron en la tarea pasada de hace unas semanas, y lo tengo que hacer varias veces. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Para una reacción bimolecular, es decir, donde hay dos reactivos que reaccionan, tengo que hacer al menos 3 experimentos. Y en mis experimentos voy a tener concentraciones iguales en 2 y voy a alterar en otro la concentración de alguno de los reactivos. Si ustedes analizan aquí un poco, en este primer experimento la concentración de H2 es 0.1 y en este es 0.1 también, pero en este ya cambia. Y en el del NO es 0.1 y 0.1 en la 1 y la 2, pero en la 3 es 0.3 y las velocidades cambian también. Entonces,